Y si quieren les puedo platicar después de que terminemos la clase un poquito de lo que viví en Schloss Arenberg, por si alguna vez alguno de ustedes quiere aplicar para esa beca, yo les puedo ayudar. Es una experiencia bastante peculiar, porque todo se da en un castillo. Eh, Empezando con la clase de esclerosis lateral amiotrófica, pues esta es una enfermedad que realmente tenemos que también conocer porque, bueno, aparte es una enfermedad que es famosa por algunos personajes, digamos, importantes que la han padecido. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien o han escuchado de alguien que tuvo esta enfermedad? No, yo no. Bueno, algún amante de la ciencia, porque tiene que ser alguien. ¿Stephen Hawking era ese o era otro tipo de esclerosis? Stephen Hawking precisamente fue quien tuvo esclerosis lateral amiotrófica. Por eso se los comentaba. De hecho, hay una película de su vida que es una película bastante buena. No sé si les guste, pero es una película muy, muy bonita. Y habla, pues, obviamente de la historia de su vida. Stephen Hawking ya falleció, pero fue uno de los pocos casos de esclerosis lateral amiotrófica que duró muchos, muchos, pero muchos años. Y eso fue gracias a que tuvo gente que lo apoyó y que tenía lana para poder costear todos los aparatos necesarios para que él pudiera, digamos, comunicarse, ¿no? A través de ciertos aparatos que hablaban por él, ¿no? Como a manera de introducción, pues justo les pongo a Stephen Hawking. Stephen Hawking, esta es una fotografía que se le tomó a una de las mentes más brillantes del siglo XXI y que padeció esta enfermedad. Esta es una enfermedad que junto con otras enfermedades es una enfermedad neurodegenerativa de las neuronas motoras, ¿ok? Y esta puede tener, digamos, dos variantes, una variante adquirida o una variante heredada. Y la más común de todas estas enfermedades motoras o de las neurodegenerativas de las neuronas motoras es la enfermedad o esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? Como un breve recordatorio, nada más para mencionar esto, porque es muy importante para la patología, hay que recordar que el sistema motor se divide en un sistema superior y un sistema inferior. El sistema superior está conformado por esta corteza motora primaria, en donde se encuentran estas neuronas gigantopiramidales de Betz, que se encuentran en la corteza cerebral y que van a formar sus axones, los tractos corticoespinal y corticobulbar, ¿no? Que son los que están viendo cómo estos tractos bajan hasta acá, hasta hacer sinapsis con la motoneurona inferior, que se puede encontrar en dos áreas en particular en los cuernos anteriores o las astas anteriores de la médula espinal o en los núcleos motores del tallo cerebral. Acuérdense que todos los nervios del cráneo que tuvieran una porción motora o los que son estrictamente motores son los que tenían digamos, su motoneurona inferior en el núcleo y por lo tanto que podían presentar, digamos, estas alteraciones que podíamos nosotros diferenciar clínicamente. Y pues nuestro axón de esta motoneurona inferior sería el nervio periférico motor o el nervio craneal que tuviera alguna porción motora. ¿Sí se acuerdan bien de eso? Bueno, habiendo repasado muy rápidamente esto, hay que tomar en consideración que una lesión a este sistema va a llevar, a final de cuentas, a la pérdida de esta función muscular voluntaria, ya sea de los miembros superiores e inferiores, de los músculos, los vulvares, que son estos que habíamos platicado que ayudaban a la deglución, al movimiento de la lengua, al movimiento de la faringe, etcétera, y o alguno, o los músculos respiratorios. Ustedes, ¿quién de ustedes se acuerda de cuáles son los principales músculos respiratorios? O principalmente, ¿cuál es el principal músculo respiratorio que tenemos en el cuerpo? Y si es Diafragma. inspirado.
Ajá, ¿y es inspiratorio o expiratorio? Inspiratorio. Eso, muy bien. Entonces, de acuerdo a la clínica que nosotros tengamos, vamos a presentar síntomas específicos que nos van a ayudar a diferenciar cuál alteración se va a encontrar en esta vía, ¿no? Ya sea en la neurona motora inferior o neurona motora superior. La primera descripción que se realizó de esta enfermedad la realizó un francés bastante conocido en la neurología, que es el doctor Pierre-Marie Charcot, ¿no? En 1870 y que viene justo de la escuela francesa de Montpellier. Se van a dar cuenta que muchos de los neurólogos famosos y clásicos provienen de esta escuela francesa. La mayor cantidad de descripciones neuroanatómicas y clínico-patológicas en la neurología fueron dadas por la escuela francesa, la gran mayoría. Y desde ese entonces que se realizó la primera descripción clínico-patológica por él, no hemos encontrado una teoría unificadora que explique todos los fenómenos que llevan a esta enfermedad. En cuanto a epidemiología, se dice que la incidencia global es de 2 a 3 casos por 100,000 habitantes, con una prevalencia aproximada entre 4 a 5 casos por 100,000 habitantes, y clásicamente se ha dicho que la mayor concentración de estos pacientes se encuentran en unos lugares particulares como la isla de Guam, que alguno de ustedes sabe a qué país pertenece la isla de Guam. Estados Unidos. Eso, ¿quién dijo eso? Muy bien, Omar. Y una península que se llama la península de Ki en Japón. También en Finlandia se ha encontrado que existe una cantidad, pues digamos, un poco más alta, una incidencia un poco mayor que a otras partes del mundo. Y se dice que el menor riesgo relativo para presentar esta enfermedad es en población no europea, lo que quiere decir que tiene que ver un poquito con ser de razas arias, la probable, digamos, un riesgo aumentado en este tipo de población. Así como los mestizos como nosotros, los mexicanos, tenemos un riesgo muy elevado de presentar diabetes e hipertensión, específicamente diabetes. Esta población se van a dar cuenta de que la población caucásica va a tener un aumento de esta dificultad, un aumento de la incidencia de patologías autoinmunes, de esclerosis múltiple y de esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? Se dice que el riesgo de presentar él en la vida es de 1 en 350 para los hombres y de 1 en 400 para mujeres, lo que quiere decir que esta es una patología que tiene una predilección discreta por hombres, ¿ok? Dentro de todo el espectro que se puede presentar de enfermedades neurológicas, hay ciertas enfermedades que van a presentarse más hacia la edad adulta y otras que se van a presentar hacia la edad, digamos, relativamente joven. Este se va a dar en los jóvenes, ¿ok? Aunque podemos ver que conforme pasa la edad, los pacientes que van a presentar esclerosis lateral amiotrófica va a aumentar su riesgo conforme vayan adquiriendo edad. El promedio aproximado de edad de presentación es entre los finales de los 50 y principios de los 60 años, ¿ok? No sé por qué. Un segundo, no sé por qué se duplicó esto, ya porque es exactamente lo mismo. Entonces, ahí está. Hay ciertos factores de riesgo asociados a, eh, a esta patología. Algunos de estos riesgos que se podrían calcular más o menos como el 40% de los pacientes que presenten esclerosis son pacientes que han tenido alta actividad física, que han sido atletas o que han sido muy delgados. Se han encontrado algunos reportes en donde jugadores de fútbol y fútbol americano tienen también un riesgo aumentado, aunque no se ha dilucidado bien si ha sido por la genética que tienen estos pacientes para ser buenos deportistas, por el trauma repetitivo que han tenido durante, digamos, la aplicación de su deporte, o
porque han estado expuestos a pesticidas que se encuentren en los campos de fútbol. Eso es algo que todavía no se tiene, digamos, muy en claro. Sin embargo, hay algunos reportes que han dicho que los altos riesgos de contusión cerebral, pudieran estar implicados en esto. Otra población en la que se ha encontrado un poquito de mayor, digamos, incidencia de esta enfermedad es en pacientes que han pertenecido a las Fuerzas Armadas, algunos pacientes, algunos que se han dedicado a la veterinaria, estilistas y operadores de plantas eléctricas. Otros, digamos, la exposición a otras sustancias como solventes y pesticidas también se han implicado en algunos artículos, y otros artículos han hablado de metales pesados, cianotoxinas y pacientes que han tenido antecedentes de descargas eléctricas o electrocuciones. Entonces, como pueden ver, como que muchos de los factores de riesgo son tal vez por contusión cerebral, por presentar trauma repetitivo, por exposición a ciertas sustancias que pueden funcionar como neurotoxinas, y algunas otras como la electrocución, ¿no? La forma familiar es de aproximadamente el 10%, y se dice que es una forma familiar cuando hay varias personas en esta familia afectadas, ¿ok? La mayor parte de las esclerosis laterales amiotróficas se van a presentar de forma esporádica, ¿ok? Y aunque sean esporádicas, van a atribuirse a alguna alteración genética en un 60% de los casos. El otro porcentaje es el que ya había platicado con ustedes, que se da por factores de riesgo atribuibles a trauma y exposición a metales, ¿no? La clínica que se va a presentar en esta enfermedad va a ser muy heterogénea, lo que quiere decir que puede haber múltiples, pues digamos, datos clínicos, porque puede haber varias presentaciones fenotípicas, varias formas, y todas van a tener en común que deben de tener un deterioro progresivo de la función motora por debilidad o espasticidad, pero esta debilidad motora no va a tener un equivalente sensitivo, lo que quiere decir que siempre va a ser mucho más violento o evidente la afectación motora que la sensitiva. La sensitiva puede existir y no debe excluir el diagnóstico, pero es muy rara, ¿ok? Algunos pacientes van a poder presentar anormalidades cognitivas y emocionales, como algo que se llama afecto pseudovulvar, que eso se los voy a platicar un poquito más adelante, ¿sale? En cuanto a las anormalidades motoras, pues el inicio se puede presentar de las siguientes formas. 70% de los pacientes van a tener debilidad de los miembros, ya dígase superiores o inferiores, que va a ser asimétrica y va a empezar distal. Acuérdense que el Guillain-Barré, que es un trastorno neurológico desmielinizante que vimos ayer, tenía la característica de que era ascendente y que era simétrica, ¿no? Entonces ahí encontramos la primera diferencia. Otro porcentaje nada despreciable de los pacientes, aproximadamente el 25% de ellos, van a presentar síntomas vulvares, lo que quiere decir que van a tener datos de afectación de pares bajos, por ejemplo, disartrias secundarias, afectación de la musculatura faríngea y laríngea, dificultad para masticar o tragar, ¿ok? Una minoría de todos ellos van a presentar síntomas respiratorios, y menos del 1% van a presentar estas fasciculaciones difusas o un síndrome de desgaste muscular generalizado. Aquí les pongo el video de un paciente de esclerosis múltiple, que presenta esclerosis múltiple, perdón, en el instituto, y van a ver cómo es que se ven estas fasciculaciones, ¿ok? Enfermedad combinada de neurona motora. ¿Pueden ver cómo este paciente está teniendo estas fasciculaciones espontáneas? Eso es un dato de denervación aguda, ¿ok? Y eso es algo que nos debería de hacer sospechar, en el caso de que tengamos un paciente con afectación de neurona motora superior e inferior, con fasciculaciones, nos debe de, en un hombre de 60 años, siempre nos tiene que
obligar a pensar en el diagnóstico, ¿ok? Dentro de otras anormalidades motoras que se pueden presentar es la siguiente. La afección de la musculatura, digamos, extraocular es tardía, a diferencia, por ejemplo, de la miastenia gravis, en la que ustedes vieron que los pacientes presentan afectación temprana de los músculos extraoculares y que los pacientes se quejan de ptosis y de diplopia, ¿no? Y que eso se va dando en, digamos, progresivo en el día y que cuando reposan mejora. Esa es otra diferencia, por ejemplo, de esta enfermedad versus otras enfermedades. Lo más importante que ustedes deben de considerar para el diagnóstico es que la naturaleza es progresiva. El paciente no va a mejorar, va a empeorar, ¿ok? El inicio va a ser insidioso y va a comenzar en una región y después se va a ir a otras regiones. Algunos pacientes van a decir que este declive funcional va a ser súbito. Sin embargo, cuando nosotros les hacemos la historia clínica detallada y les empezamos a interrogar, se van a dar cuenta que realmente se trató de un trastorno progresivo. Probablemente el paciente no lo hizo presente de una forma tan fácil, pero se van a dar cuenta cuando ustedes los interroguen que viene de un carácter progresivo. La clasificación de la neurona motora se va a dar de acuerdo a la afectación dependiendo de si va a ser superior o inferior, ¿no? Y ya habíamos platicado en la clase de exploración neurológica y de síndromes neurológicos que la neurona motora superior se caracterizaba por presentar espasticidad, que era esta oposición del músculo al movimiento, que se presentaba hiperreflexia, y que encontrábamos reflejos patológicos, como el Babansky o algunos otros reflejos como el Oppenheim, como el Sicard, como el Hoffman y el Tromner, etcétera, etcétera. Les voy a poner otros videos de este mismo paciente para que vean cómo es que se ve clínicamente, ¿ok? Aquí pueden ver cómo el paciente, cuando yo le estoy estimulando aquí, hace cierto flapping de los dedos en cuanto le estoy estimulando. Esa prueba, ¿cómo se llama? Hoffman o Tromner. ¿Alguno de ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Hoffman o Tromner? Se los pongo de nuevo. Es la Hoffman, ¿no? El primero, cuando le pego por abajo, es el Hoffman, y el Tromner es cuando pellizco la uña, ¿ok? Y en los dos, ustedes van a ver este movimiento. Sí, sí se alcanza a ver, ¿no? Va de nuevo. ¿Ven cómo se contrae? Se contraen los dedos una vez que estimulo la uña. Ese es un Tromner positivo, ¿ok? Y ahora le vamos a hacer los reflejos a este mismo paciente y ustedes me van a decir cómo están, ¿ok? ¿Cómo están esos reflejos? ¿Te molesta? Hiperreflexia. Están hiperrefléctico, ¿no? Entonces aquí ya tenemos datos de que el paciente tiene una afección de neurona motora superior. ¿Estamos de acuerdo? Y el paciente tenía un dato de neurona motora inferior, ¿no? Que era la fasciculación, ¿no? Que les había dicho que eran datos de denervación aguda, ¿no? Entonces, como tal, la clínica que se presenta en una neurona motora inferior es que tengamos una debilidad pura, que esté hiporrefléctico el paciente, cosa que no tiene hiperreflexia, que haya atrofia muscular, que encontremos fasciculaciones o que se presenten calambres, digamos, esto ya es más dicho por el paciente. Entonces vamos a ver otro video que le tomé a este mismo paciente, a ver qué le alcanzan a ver ustedes. Levantar sus bracitos, ¿no? Ok, muy bien. Bájalos. Okay. ¿Puede tratar de hacer esto con sus manitas? Pueden ver que el paciente tenía ciertos temblores
y aparte que el paciente no puede levantar más sus brazos, y de hecho si le hacen esto, tiene algo que se llama prone shift, que es debilidad. Eso habla de que tiene debilidad en los músculos de las extremidades superiores. Entonces este paciente tiene una debilidad también marcada, tiene esta atrofia muscular, inclusive pueden ver como sus músculos se ven, digamos, como desgastados, no se ven chonchos como en la piel de cualquier persona se verían. De hecho, se ve aquí como si estuviera una excavación en el antebrazo y tiene estas fasciculaciones, ¿no? Aquí podemos ver otro video del paciente donde inclusive pueden ver cómo tiembla su lengua, tiene fasciculaciones en la lengua, por lo tanto, ¿qué tendría de compromiso? Un compromiso vulvar, ¿no? Este paciente ya tenía dificultad para hablar, ya tenía dificultad para tragar y de hecho si ustedes alcanzan a ver, vean cómo está su cara también se ve asimétrica, este pómulo se ve más choncho que este pómulo, ven que la cara se ve como disminuida en trofismo de estos músculos respecto a los otros. Aquí algo que cabe destacar es que el paciente no va a presentar una parálisis facial periférica como ustedes la pensarían de que va a tener una simetría facial. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a tener el paciente es diplegia facial, o sea, las dos caras están paralizadas, por lo tanto, pues el paciente no va a tener una desviación franca hacia algún lado, ¿ok? Pueden ver como aquí inclusive están borrados los surcos nasogenianos de los dos lados. En cuanto al segmento vulvar, nosotros podemos encontrar, dependiendo de cuál es la neurona motora que se está afectando, una disartria espástica y una disartria flácida. Y esta disartria espástica es la que va a tener un habla lenta, que se va a sentir como tensa la voz y esto va a tener disfonía asociada. A diferencia de la disartria flácida, en donde va a haber debilidad de la lengua, de la cara y de los músculos palatinos, por lo tanto el paciente no va a tener un lenguaje preciso, va a estar respirado, o sea que va a necesitar respirar el paciente para poderlo dar y va a ser hipernasal como si estuviera hablando como francés, así, ¿ok? Los pacientes pueden presentar laringoespasmo y se refieren también que se muerden mucho el cachete por dentro. No sé si les ha pasado, que es algo que duele bastante, perdón, y que también tienen mordeduras en la lengua. Esas son cosas que se pueden dar cuando nosotros tenemos estas alteraciones. Otra cosa que puede dar la debilidad facial y la disfagia es que el paciente presente cialorrea y dificultad para manejo de secreciones. Por lo tanto, el paciente va a tener, pues va a estar babeando constantemente. Se le va a escurrir la baba de la boca, literalmente. Y podemos buscar ciertos reflejos patológicos para valorar este segmento. Por ejemplo, el espasmo mandibular, que ustedes van a ver como el paciente va a tener espasmos en la mandíbula. Vamos a poder usar también el palmomentoniano, que era cuando estimulábamos la palma de la mano y se movía, que acuérdense, estos eran reflejos atávicos. Y otro reflejo facial, también le llaman ahorita les digo, el mandibular, ahorita les digo cómo le llaman en inglés, pero en lo que hacen ustedes es ponerle una mano aquí y le pegan con el martillo de reflejos y van a encontrar un espasmo, ¿ok? Esta disartria flácida también se puede presentar junto con la espástica y de hecho a eso se le denomina disartria mixta. Si nosotros tenemos disartria mixta, casi esto siempre va a ser un indicativo de una esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad en la que se van a afectar las neuronas motoras inferiores y superiores, ¿ok? Eso es lo más característico de esta enfermedad. Podemos presentar calambres en miembros torácicos y en cuello que se van a despertar por la actividad física y la insuficiencia respiratoria se va a dar por disfunción de la neurona motora inferior que va a ir hacia el diafragma y hacia los músculos accesorios. Y esto se va a traducir clínicamente como disnea o dificultad para respirar, ortopnea
que va a ser dificultad para respirar en los cambios de posición, respiración alterada en el sueño, respiración paradójica, que es esta respiración en la que tenemos disociación tóraco-abdominal y también disminución del volumen vocal, ¿ok? En cuanto a la clínica respecto a la expresión emocional, les había platicado de este afecto pseudovulvar, y aquí es por afección de la vía córtico-pontocerebelosa. Acuérdense, es esa vía grande que viene de la corteza y que forma la cabellera o la base del puente, ¿no? ¿Se acuerdan que el puente tiene muchas fibras y por eso se hace esa pancita? Son estas fibras, las córtico-pontocerebelosas, que van directamente hacia los núcleos profundos, específicamente el núcleo dentado, ¿no? Y esta lesión va a llevar a que el paciente tenga, digamos, expresiones emocionales poco ortodoxas. Por ejemplo, que tengan risas o llantos involuntarios y que estén fuera de proporción de lo que está teniendo el paciente. Por ejemplo, que esté en un funeral y el paciente se empiece a reír, pero no es porque realmente el paciente se quiera reír, sino porque es una respuesta que está presentando. Que bostecen mucho también es un dato, y realmente este afecto pseudovulvar no es específico de la enfermedad, pero se puede presentar. No porque uno tenga un afecto pseudovulvar quiere decir que el paciente tiene esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok? Es uno de los posibles hallazgos que podemos encontrar clínicamente. Alteraciones cognitivas, hasta en 50% de los pacientes van a tener anormalidades neuropsicológicas, específicamente de disfunción ejecutiva, ¿no? En la resolución de problemas. Entre un 5 y 15% de estos pacientes se relacionan con la demencia frontotemporal, ¿ok? Específicamente la demencia frontotemporal, eso no lo hemos visto, lo vamos a ver en la clase que les reponga de demencias, tiene varias variantes, la variante semántica, variantes de comportamiento, etcétera, pero la más común es la del de comportamiento, en donde el paciente va a tener desinhibición, falta de empatía hacia los demás, pérdida de la iniciación de ciertas actividades y una disfunción ejecutiva. Pueden presentar desórdenes de lenguaje, afasia, primaria progresiva no fluente y agramática. Y dentro de, vamos a ver un poquito más adelante que hay una relación directa por ciertos, digamos, genética, entre la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amniotrófica, y aproximadamente un 15% de los pacientes que tienen demencia frontotemporal van a desarrollar ELA en el transcurso de los años, ¿ok? El diagnóstico, aquí vamos a ver que nos vamos a meter en un poquito de problemas con el diagnóstico, porque no existe una prueba diagnóstica certera que nos diga que es esclerosis lateral amiotrófica. Entonces tenemos que tener varios puntos para poder llegar a este diagnóstico, que es un diagnóstico de exclusión realmente. Basado en la historia clínica, en la progresión de los síntomas, en la exploración física, esta combinación de neurona motora superior con neurona motora inferior, en hallazgos de algunos estudios electrofisiológicos, estudios de velocidades de conducción nerviosa, electromiografía, y excluyendo otras causas posibles como neuroinfección, etcétera, etcétera. En la exploración física, como les platicaba, teníamos que tener esta combinación de neurona motora superior e inferior, aunque podemos encontrar algunos casos de esclerosis lateral amiotrófica que debutan con una neurona motora inferior aislada en un 15% y hasta en un 4% una neurona motora superior aislada. Realmente, si ustedes presentan un paciente o tienen un paciente que tiene una neurona motora superior, siempre tienen que excluir causas de la maceta. Que tenga el paciente una bola, que tenga el paciente algún problema en la azotea. Siempre, siempre. Nosotros tenemos algunas escalas que se utilizan justo para, digamos, como llegar a la progresión o describir la progresión y el posible pronóstico de la enfermedad. Y existen estos estadios según la escala de King, por ejemplo, en la cual está el estadio 1, en el que tenemos el inicio de la patología, en donde solo tenemos síntomas en una región, pero no tenemos claro el diagnóstico hasta que llegamos a la etapa 2A, donde ya llegamos al diagnóstico del paciente, y la etapa 2B y 3, en donde vemos que se comienzan a añadir regiones en cuanto a afectación, ¿no? Ya vemos en la 4A, donde ya el paciente tiene una disfunción vulvar considerable,
donde el paciente ya es dependiente de gastrostomía, y el 4B, en el cual el paciente ya está prácticamente con necesidad de ventilación. No sé por qué dice invasión, no invasiva, es ventilación. Una disculpa. Déjenselos cambio. Eso pasa cuando uno está encefalópata y hace las presentaciones, ¿verdad? Otra escala, que es una escala también muy conocida, que es la escala de Milán y Turín, también nos empieza a decir cuáles son los estadios de la enfermedad. Por ejemplo, el estadio 0, aquí encontraríamos los síntomas, pero el paciente no tiene pérdida de la independencia. Del estadio 1 al 4 es cuando el paciente va a ir perdiendo esta independencia progresivamente y utiliza ciertos datos de una escala que se llama ALS-FRSR, que es una escala que se hizo justo para estos pacientes, y la verdad es que esto es un acrónimo para Amyotrophic Lateral Sclerosis, valoración XXX. Y lo que toma en consideración es si el paciente tiene conservada la deglución, la deambulación, el autocuidado, la comunicación y la respiración. Básicamente es una escala que valora la calidad de vida de nuestros pacientes, tomando el estadio 5, que es el último estadio, como la muerte del paciente, ¿no? Entonces, para llegar al diagnóstico, siguiendo este abordaje, va a ser esta historia de debilidad progresiva de la que ya hemos platicado bastante, y estos hallazgos de neurona motora superior e inferior difusas, ¿no? Una vez teniendo esto, pues tenemos que solicitar algunos estudios, por ejemplo, de conducción nerviosa, para ver cómo es que se encuentra la conducción en todo este axón, para ver si está aumentada o disminuida, y vemos la electromiografía, que es este estudio en el que nosotros podemos ver cómo se encuentra la relación entre el nervio y el músculo, ¿no? Que haya función en este músculo. En la conducción nerviosa, normalmente lo que vamos a encontrar, ya les había dicho que había una desproporción entre los síntomas motores y sensitivos si es que existieran. Por lo tanto, vamos a encontrar preservación sensitiva con amplitudes normales o discretamente disminuidas. Pero les comentaba que una respuesta anormal sensitiva no excluía el diagnóstico, y lo más importante en este caso era ver que hubiera una proporción entre los síntomas motores y sensitivos. En algunos casos, las respuestas motoras tempranas van a estar preservadas, y esto va a ser porque estos pacientes, al ser una patología que tiene una progresión lenta, pueden tener cierta reinervación, ¿ok? Y eso es la colateralidad que nos puede preservar las respuestas motoras en la enfermedad temprana, cosa que se va a ir quitando conforme progrese la enfermedad. En cuanto a la electromiografía, el hallazgo principal es que tengamos datos de denervación activa con potenciales fibrilantes y ondas picudas positivas, ¿ok? Ese es lo que el hallazgo principal de la electromiografía. Y podemos encontrar también datos de denervación crónica en múltiples miotomas. Una electromiografía anormal con una neurona motora superior nos debe de hablar o nos habla de que estamos en una fase temprana de la enfermedad o en una enfermedad que tiene un predominio de neurona motora superior, y aquí es donde tenemos que buscar obligadamente una etiología alternativa, ¿ok? Que puede decir que no sea una esclerosis lateral amiotrófica. Ven que les decía que si el predominio de la enfermedad de neurona motora superior, teníamos que descartar otras enfermedades, pues este es el caso, ¿ok? Y ahí es donde nosotros tenemos que pedir una resonancia magnética por encima del, digamos, y por eso dice rostral, por encima del nivel más alto que nosotros encontramos de afectación. Sobre todo si el paciente presenta hiperreflexia, porque nos va a hablar de esta neurona motora superior. Si el paciente presenta datos de debilidad difusa aislada, que sea en muchos lugares del cuerpo, siempre tenemos que considerar las enfermedades del músculo, ¿ok? No del nervio. Esta es una enfermedad de denervación. Las enfermedades del músculo se llaman miopatías. Y acuérdense que estas son algunas enfermedades en las que, por ejemplo, podemos tener
las distrofias musculares, que son de carácter hereditario la mayor parte de ellas, por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia de Becker, miopatías por consumo, miopatías del enfermo crítico, miopatías por hipotiroidismo, etc., 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 ¿no? También podemos tener polirradiculopatías o polineuropatías con predominio motor, por ejemplo, una polineuropatía diabética, etcétera. Para nosotros decir que puede ser más una miopatía que una esclerosis lateral amiotrófica, nosotros lo que nos va a quitar, digamos, el diagnóstico de miopatía va a ser que va a haber fasciculaciones. Esto normalmente se ve encontrar en la esclerosis lateral amiotrófica, que el patrón de debilidad, si es distal y asimétrico, orienta más hacia la esclerosis lateral amiotrófica. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos algunas variantes, por ejemplo, la distrofia es facio-escápulo-humeral y otra que se llama por cuerpos de inclusión. Aquí vamos a tener otros patrones más característicos. La facio-escápulo-humeral, como dice su nombre, va a ser en el hombro, cara y húmero, ¿no? El brazo, que es esta porción superior. La debilidad por cuerpos de inclusión es también un patrón bastante diferente. La elevación de la CPK, que son ciertas proteínas que se encontraban adentro del músculo, pues por ende, en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica no se van a encontrar elevadas o van a tener una elevación muy poco marcada. ¿Se acuerdan que la CPK es una enzima que nosotros medimos cuando tenemos lesión muscular? ¿En qué patología ustedes medirían la CPK, por ejemplo? Aparte de las miopatías. ¿El infarto? Exactamente, en el infarto agudo del miocardio, ¿no? Pero esa, la que ustedes pedirían es la CPK-MB, ¿no? Que es la específica para el corazón. Y aquí encontraríamos unas elevaciones menores de 1000 unidades por litro. Lo que nosotros encontraríamos en una miopatía sería esto muchísimo más elevado. Y obviamente que tengamos falta de hallazgos miopáticos en electromiografía. No me voy a meter mucho en los datos que existen en electromiografía, porque la electromiografía, las velocidades de conducción, etcétera, etcétera, los estudios electrofisiológicos son muy complejos de interpretar. Pero nada más con que se queden con los datos de denervación aguda y crónica es más que suficiente. En los estudios de conducción, como habíamos visto, hay preservación sensitiva. Y si encontramos un involucro sensitivo que iguala a la debilidad que tiene el paciente, hay que pensar en una polineuropatía adquirida o hereditaria, ¿ok? Las respuestas motoras siempre se van a realizar para descartar enfermedades desmielinizantes, como el Guillain-Barré que ya habíamos visto, y estos son algunos datos que nosotros podemos encontrar como latencias mayores del 30%, velocidades de conducción menores del 70%, normales o con bloqueo de conducción, pues aquí ya hablaríamos pues de una enfermedad de desmielinizante aguda como el Guillain-Barré, ¿no? Que era el CIDP, era una de las variantes que les enseñé ayer de Guillain-Barré, o una neuropatía multifocal motora. Para sospechar una neuropatía multifocal motora, necesitamos el electrodiagnóstico y el involucro de algunos nervios en particular. No me voy a meter en muchos detalles, nada más para que conozcan que estos son diagnósticos diferenciales y que aquí es importante que pidamos este anticuerpo que era anti-GM1, que es de los que les enseñé justo ayer, de las variantes de Guillain-Barré. Y sin embargo, la sensibilidad es muy pobre, es del 50% en esta prueba. Si tuviéramos, por ejemplo, el sistema sensitivo preservado, pero tuviéramos anormalidades difusas en electromiografía y no en la neurona motora superior, pues aquí tendríamos que descartar algunas causas autoinmunes, como encefalitis, algunas encefalitis infecciosas o alguna alteración neoplásica. Y aquí acuérdense que cuando tenemos ese tipo de sospechas, ¿qué tendríamos que pedir? Pues el líquido cefalorraquídeo para ver cómo se encontraba, ¿no? Si las células estaban aumentadas, si las proteínas están aumentadas, etcétera, etcétera. En cuanto a los estudios de conducción, si quisiéramos hacer estos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, con otra enfermedad que se llama enfermedad de Kennedy, que es una enfermedad que se presenta en hombres con datos de neurona motora inferior, pero tenemos también alteraciones sensitivas. Esta es una enfermedad que se da por una expansión de CAGs, de
citosina, adenina, guanina en los pacientes, ¿no? Y esta es una enfermedad que se va a presentar lentamente igual, pero en la clínica el paciente va a presentar también ginecomastria y se va a quejar de infertilidad, ¿ok? Otras enfermedades que también son diagnóstico diferencial, por ejemplo, el Tay-Sachs del adulto, que acuérdense que el Tay-Sachs es una enfermedad que es una enfermedad hereditaria, es una de las enfermedades por atesoramiento lisosomal, en donde también el paciente presentaría predominio de los síntomas psiquiátricos y cerebelosos, y aquí lo que se tiene que pedir para el diagnóstico es justo el gen EXA. Algunos casos con pacientes con HIV pueden asociarse síndromes que parecen ELA-like, y esto siempre se tiene que sospechar en pacientes que tienen obviamente un antecedente o factores de riesgo para eso, y es por eso que se tiene que buscar o hacer la prueba para HIV en estos pacientes, y normalmente esta patología resuelve con el uso de antirretrovirales. Acuérdense que el HIV va a ser una patología que va a tener que va a ser como un mimic de muchas enfermedades. Entonces siempre se tiene que descartar, y ustedes van a ver que en la gran mayoría de los abordajes de los pacientes se van a pedir pruebas contra HIV, porque este virus puede causar múltiples patologías neurológicas. Como les comentaba, si teníamos estos hallazgos aislados de neurona motora superior, siempre examinar el neuroeje. Aquí pueden ver que tenemos un paciente que tiene datos de una neurona motora superior y tiene un glioma gigantesco, ¿no? Y es por eso que se solicita el estudio de imagen. Dentro del abordaje del paciente con esclerosis lateral amiotrófica, ustedes van a encontrar que al paciente se le va a solicitar necesariamente una resonancia de neuroeje, o sea, de la punta del cerebro a la punta del nervio sacro, porque hay que ver todo. Otras causas que pueden generar mielopatía son causas nutricionales, como déficit de vitamina B12 o de cobre, y otras causas de mielopatías crónicas que también se tienen que sospechar son infecciones crónicas por el HTLV1 y 2, que son otros virus, otros retrovirus, ¿no? Y otra mielopatía vacuolar que también se da por el HIV. Otro diagnóstico que también se considera es se le llama de la persona rígida, en el cual también vamos a tener este fenotipo de neurona motora superior, pero aquí nosotros vamos a encontrar positividad para estos anticuerpos, anti-GAD, que es antiácido glutámico descarboxilasa. Los síntomas de aquí van a ser progresivos también, muy lentos, pero de predominio en extremidades inferiores, y eso nos orientaría más hacia esta enfermedad que se llama paraparesia espástica hereditaria. Entonces, si sospechamos de persona rígida, sería un fenotipo de neurona motora superior, pero encontraríamos positivos los anti-GAD, que es algo que se pide en el abordaje de los pacientes con potencial esclerosis lateral amiotrófica. Si tenemos pacientes que tienen un inicio insidioso lento en las extremidades inferiores, podemos pensar en esta paraparesia espástica hereditaria, y por lógica, si es hereditaria, va a presentarse de una forma temprana. Si tuviéramos una neurona superior aislada, es por eso que les platicaba que siempre tenemos que pedir estos estudios de conducción para ver cómo está lo sensitivo, y la electromiografía para ver que no tengamos alguna otra patología de descarte, ¿no? Y siempre buscar la neurona motora superior, la neurona motora inferior. ¿Por qué? Porque muchas veces los hallazgos pueden ser subclínicos o pueden ser no relevantes en la clínica, pero en el estudio de electrodiagnóstico podemos encontrar positividad para esto. Otra patología que pudiera tener también un predominio de neurona motora superior, pero aquí también va a tener un predominio sensitivo, puede ser esta que se llama adrenomieloneuropatía, que se da por alteración de un gen que es el ABCD1. Esos como potenciales diagnósticos diferenciales que deben de ser siempre descartados de acuerdo a la clínica, porque recuerden que la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que no tiene cura y que es mortal. Por lo tanto,
Siempre tenemos que hacer un descarte completo de todas las patologías. Aquí les puse un cuadrito donde vienen pues prácticamente todos los diagnósticos diferenciales de acuerdo a si el predominio es en neurona motora superior, neurona motora inferior, neurona motora superior o mixto, ¿no? Ya no me voy a meter tanto en esto, es justo lo que estuvimos platicando hace ratito, pero esto ya digamos es algunas cosas un poquito ya más puntuales, en donde ya pueden ver cuáles son como las claves diagnósticas para pensar en cada uno de ellos y cuál es el test confirmatorio para estos. Ya vimos la gran mayoría de estos. ¿Qué biomarcadores nosotros podríamos solicitar a estos pacientes? Realmente no tenemos un biomarcador clínico estandarizado, pero son útiles para descartar estas otras patologías que pudieran ser, ¿no? Y nos pueden ayudar también para medir la progresión y el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a algunas cosas séricas que podemos pedir, neurofilamentos de cadenas ligeras y pesadas que están fosforiladas. Este es fosforilado, fosforilado. Transtirretina, otra que es la neurotrofina P75, el MIR 451, ya son marcadores muy específicos de algunas patologías en particular. Electrofisiológicos, pues podríamos pedir estas electromiografías por impedancia eléctrica y otra cosa que se llama estimación de unidades motoras, justo para ver cuál es la cantidad de unidades motoras con las que contamos. Podemos pedir resonancia magnética y PET. Hay ciertos PET que ya tienen cierta especificidad para algunas patologías en particular y alguna solicitud de algún gen en particular. Por ejemplo, si nosotros pedimos este marcador, el SOD1, en líquido cefalorraquídeo, este es un hecho que si es positivo, se encuentra en la forma familiar de esclerosis lateral amiotrófica. En cuanto a la patología o en las biopsias, ¿qué es lo que nosotros encontraríamos en estos pacientes? Pues encontraríamos una atrofia muscular marcada por denervación. Aquí ustedes pueden ver una columna lumbar de un paciente normal en donde alcanzan a ver muchas neuronas motoras en el asta anterior y como tenemos un paciente con esclerosis lateral amiotrófica donde pues ya no vemos ya no vemos estas neuronas motoras, ¿no? Las motoneuronas inferiores, pues caput, ¿no? Y encontraríamos esta esclerosis medular en los tractos laterales. Entonces encontraríamos, como le llaman, scarring los gringos, ¿no? Entonces encontraríamos cicatrices en los tractos. Y esas son las dos cosas que le dan el nombre a la enfermedad. Esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Eso ya es lo que y es por eso que la enfermedad se llama así. Entonces, dentro de las alteraciones en la patología, pues es esta pérdida de neuronas motoras e inflamación de la corteza y el corno anterior. Podemos encontrar unas cosas que se llaman cuerpos de Bunina, que son unas inclusiones citoplasmáticas de carácter eosinófilo, que se ven rojitas, que son parecidas a los cuerpos de Negri que se pudieran presentar en los pacientes con rabia. Y otras inclusiones citoplasmáticas que están ubiquitinizadas. La ubiquitina es una proteína que justo marca a las proteínas para ser degradadas por el proteasoma, que es, ya no sé si recuerden eso, que es el mecanismo en el cual nosotros podemos generar apoptosis, ¿no? De las células. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, estas inclusiones citoplasmáticas ubiquitinizadas van a presentar algo que se llama TDP43, que también es un marcador importantísimo que ahorita vamos a ver adelante para esta enfermedad. Y les pongo un bicuas porque el 100% de los pacientes que tengan esclerosis lateral amiotrófica van a tener TDP43 positivo, y aquí ustedes pueden ver una inmunistoquímica en donde las neuronas tienen estos agregados proteicos citoplasmáticos. El TDP43 es un factor de transcripción importante para las neuronas. ¿Dónde se encuentran los factores de transcripción? Todos los que tienen apagados sus cámaras, a ver alguno. ¿Quién me puede decir? A ver. Rox. Aquí estoy. A ver, Rox. Sí.
¿dónde se deberían de encontrar los factores de transcripción o la mayoría de los factores de transcripción? ¿Dónde ocurre la transcripción? En el núcleo. Exactamente. Entonces, ¿dónde deberían de estar los factores de transcripción? Pues en el núcleo también, ¿no? Exactamente. Entonces, si están en el citoplasma, ¿eso te parecería normal o no? No. Exactamente. Eso es uno de los datos, por lo cual se tiene que hacer esta inmunohistoquímica para marcar estas células y buscar este TDP43. En cuanto a la genética, ya habíamos visto que el 10% teníamos una historia familiar que suele ser de carácter autosómico dominante. En 1993 se describió la primera o el primer link genético con la enfermedad, que es el SOD1, que ya les había platicado del SOD1, que se presenta aproximadamente en el 20% de los casos genéticos o familiares de esclerosis lateral amiotrófica. Y esto es porque cuando hay esta mutación del SOD1, vamos a tener un efecto dominante negativo, o sea, esta proteína va a perder su función. Y este fue el primer modelo que se describió en 1993. Tuvieron que pasar casi 15 años para que se encontrara algún otro marcador genético con importancia para que nosotros lo pudiéramos considerar determinante en la enfermedad. Y ese fue el TARDBP, que se encuentra aproximadamente en el 4% de los pacientes que tienen una forma hereditaria. Y se encontró que esta mutación de este gen era el link que nosotros necesitábamos entre la mutación de un gen y la producción de estas inclusiones de TDP43, que es justo estas proteínas que podíamos marcar, ¿no? Este agregado proteico que podríamos marcar intracitoplasmático. Y otro gen que después se descubrió que es el gen FUS, que es responsable en menos del 5% igual de estas formas hereditarias, fue este único gen que se encontró que no tenía una relación con esta proteína. Entonces los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica relacionada al gen FUS no van a tener agregados de TDP43 y que van a tener un inicio más temprano que en el resto de las esclerosis, entre la segunda y la tercera década. El descubrimiento más importante que se dio un poquito después de descubrir el FUS, que es de la mutación de un área, de un locus en el cromosoma 9 que se llama C9 por el cromosoma 9, ORF72. Y lo que se encontró aquí es que existían un repetido de hexanucleótidos, de este hexanucleótido que es guanina, 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 citosina, citosina, que justo es la responsable de generar la esclerosis lateral amiotrófica de origen autosómica dominante. Perdón, aquí les puse como mezcla inglés-español. Y se vio que si encontramos más de 30 repetidos de este hexanucleótido, podemos tener cierta relación con la esclerosis lateral amiotrófica, la demencia frontotemporal o la esclerosis lateral amiotrófica relacionada a demencia frontotemporal. Se encontró que aproximadamente 40% de los pacientes con una causa familiar en Europa presentaban estas alteraciones en este locus y el 10% de los pacientes que presentaban una forma esporádica. Y aquí se determinó que hay una penetrancia del 100%. Si tenemos alteraciones en este locus, quiere decir que si encontramos esa alteración, cuando hablamos de penetrancia, es que se va a presentar sí o sí la enfermedad. ¿Ok? Y aquí podemos ver algunas situaciones, por ejemplo, que si tenemos un inicio espinal, un origen espinal, la edad va a ser más joven versus el comienzo, si el paciente comienza con vulvares, que realmente va a ser un paciente que va a empezar con una edad mucho mayor. Y de los pacientes que presentan esto, el 50% a los 60 años ya van a tener enfermedad y el 100% de los pacientes con esta alteración a los 80 años, todos van a tener esclerosis lateral amiotrófica, ¿ok?
Entonces aquí pueden ver como dentro de estos hallazgos de genes se fueron encontrando justo estos locus y pueden ver como que a partir del SOD1, que fue casi en el 93, pasaron muchísimos años sin tener ningún hallazgo importante hasta que encontramos pues el FUS, el TDP43 y hasta que encontramos por ahí del 2011 en la región el locus C9, ¿no? Entonces pueden ver que realmente los grandes avances que se han dado en la enfermedad se dieron a partir del 2010. Es una enfermedad que estaba completamente, digamos, en pañales. Entonces, ahora hablando un poquito nada más de la fisiopatología, de qué es lo que sucede y por qué les decía que no había todavía una teoría unificadora que explicara todas las alteraciones, es porque todavía no se dilucida esta vía. Solo sabemos que hay múltiples vías que pueden cooperar pero no encontramos todavía el link que una todas. Como les había dicho, las mutaciones de esta región eran la causa más común y la mutación en esta área llevaba a la pérdida de la función y o ganancia tóxica de función en cuanto a esta, digamos, expansión de hexanucleótidos. Y aquí lo que se veía es que los pacientes con expansión de hexanucleótidos presentaban menos cantidad de ARN mensajero. Entonces, se considera que esta área tiene una función importante para el procesamiento de los ARN mensajeros. Y los ARN mensajeros que simplemente no estaban adecuadamente procesados, se iban a agregar, formaban ciertos dipéptidos que se agregan y no son solubles y que se acumulan en el citoplasma. Y estos agregados van a tapar justo los sitios de splicing de algunos otros RN mensajeros. Por lo tanto, las mutaciones aquí van a llevar a la disminución de la producción de RNs mensajeros que son extremadamente importantes para la síntesis de proteínas. También vamos a encontrar alteraciones en el procesamiento de las proteínas, que habíamos dicho, agregación citoplasmática de las proteínas, que va a llevar a que no se puedan degradar estas cosas. La mayor parte, si no es que todas las enfermedades neurodegenerativas van a tener agregados proteicos intracitoplasmáticos. Los cuerpos de Levy, los cuerpos, la proteína tau, que acuérdense que cuando se agregan algunas de las demencias, vamos a encontrar estos ovillos neurofibrilares o las placas de amiloide, todas esas cosas son agregados proteicos y todas las enfermedades que tienen una tirada, digamos, neurodegenerativa van a tener estas inclusiones, ¿ok? Y aquí es donde nos dimos cuenta de estos efectos del SOD1 en el que llevaba la acumulación de proteínas con un efecto total tóxico en la célula. En cuanto al procesamiento del ARN, que era otra cosa que se afectaba, era donde venía el TDP43, que es este factor que funciona como un factor de transcripción ya de ADN y RN, que también funciona como un transportador de los mismos y que es un modificador de ARN. Y que les había platicado que como todos los factores de transcripción, o la gran mayoría, deben de encontrarse intranucleares. Entonces aquí les estoy poniendo un caso control de un paciente en el cual se está buscando este TDP43 y donde podemos ver que es positivo en dónde. ¿Dónde está positivo? En el núcleo, exactamente. Y ahora vamos abajo, en un paciente con esclerosis lateral amniotrófica, ¿dónde está el TDP43? En el citoplasma. Exactamente. ¿Qué carajos hace el TDP43 ahí si ahí es donde ahí no funciona, ¿no? Entonces eso llevó a pensar de que hay una pérdida de la función nuclear de este TDP43 o que tenemos un efecto tóxico de este TDP43 de estos agregados digamos, en el citoplasma. Y eso nos va a llevar justo a esta alteración de algunas proteínas, del splicing de algunas proteínas axonales que están encargadas en la estabilidad y en la regeneración de los axones. Y es por eso que estas neuronas tienden a morir, ¿ok? Es como si ustedes en una ciudad
tuvieran una acumulación de la basura de la ciudad. Si se mueren todos los que recogen la basura de la ciudad o se acaban todos los rellenos sanitarios, si ustedes dejan que se acumule la basura en una ciudad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si se acumula la basura en una ciudad? Ya casi acabo, se los prometo que ya casi acabo. Ya los veo con una, ya que se calle este vato. Pues se vería como la película de Wall-E. Pues, es obvio que si se acumula la basura en una ciudad, lo que va a pasar es que la gente se va a enfermar y se va a morir. Pues básicamente eso es lo que pasa cuando se acumulan proteínas que no sirven en una neurona o en una célula, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el resultado, digamos, ya microscópico, pero no molecular? Pues es que la célula, todavía no sabemos determinar si estas son causas, o digamos, si este es el huevo o es la gallina, si es algo primario o es algo secundario. Pero lo único que sabemos es que estas neuronas van a presentar hiperexcitabilidad, que van a tener estrés en el retículo endoplásmico, que va a haber falla en las mitocondrias, que van a tener anormalidades del citoesqueleto, que van a tener alteraciones en el transporte axonal y falla sináptica. Por lo tanto, se van a morir. También hay cierto involucro de células inmunes y se ha demostrado que en esta esclerosis lateral amiotrófica hay activación inmune y que tenemos un estrado proinflamatorio que nos va a llevar a una progresión rápida. Y aquí acuérdense que es donde vienen o entran los macrófagos y la microglía. La microglía eran estos como macrófagos especializados del sistema nervioso central que van a activarse, van a estar en un estado proinflamatorio. Aparte de que van a secretar ciertas citocinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y algunas células T activadas que van a llevar a esta progresión aún más rápida. ¿Cuáles son las variantes que podemos encontrar? La clásica es la combinación de neurona motora superior e inferior en múltiples segmentos. Si se limita a un segmento superior o inferior, tenemos que considerar una variante, como la parálisis vulvar progresiva, que es un síndrome muy raro, que solo se limita al segmento vulvar. En cuanto al tratamiento, no tenemos cura, solo existen algunos modificadores de la enfermedad, pero la evidencia que tienen es muy escasa y limitada. Existen dos disponibles, con unos efectos muy, muy modestos, por ejemplo el riluzol, que es un inhibidor glutamatérgico. Acuérdense que el glutamato es un excitador del sistema nervioso central y que si hay sobreexcitación, hay muerte o apoptosis neuronal. En el 95 se hizo un trial con este riluzol, en donde se encontró que 12% de los pacientes sobrevivían a un año si se les daba 50 miligramos cada 12 horas. Entonces ese es uno de los tratamientos. Y otro medicamento que se llama edaraborona, que es un barrenador de radicales libres, o sea, neutraliza los radicales libres, y este es un medicamento que en un estudio en 2017, este medicamento es intravenoso. En un estudio japonés se encontró que los pacientes a los que se les administraba este medicamento tenían un 33% de reducción en el deterioro de acuerdo a la escala que les había platicado a 6 meses. Sin embargo, se hicieron otros trials para ver, porque se decía que este medicamento, si se retrasaba más, tenía un mayor beneficio en algunos pacientes seleccionados, pero no se encontró ningún beneficio de que se retrase el tratamiento y por lo tanto se debe de iniciar pronto. Otras intervenciones no farmacológicas que son muy, muy importantes es que al paciente se le dé un manejo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida y que tengamos una mayor supervivencia. Iniciar la ventilación no invasiva temprana nos va a ayudar a disminuir la debilidad respiratoria y podemos prolongar la vida. Y siempre tenemos que valorar al paciente cada 3 meses por múltiples especialidades, buscando cómo está su IMC y la capacidad vital forzada, que es una de las, digamos, funciones que podemos encontrar en las espirometrías de los pacientes, ¿no? De hecho, es en la pletismografía. Aquí pueden ver cómo, dependiendo del síntoma que tenemos, cuál es el manejo no farmacológico. Por ejemplo, en la disartria,
que tengamos comunicación mediante algunos auxiliares. No tenemos un manejo farmacológico. En cuanto a disfagia y pérdida de peso, pues alterar la consistencia de los alimentos, hacer papillas, utilizar algunos cambios en el comportamiento para la comida, o sea, comer cosas, digamos, pequeñas, y también colocar sondas nasogástricas, gastrostomías, etcétera. Para la cearlorrea, pues tener un aspirador o dar terapia radiactiva a las glándulas salivales para disminuir la producción de saliva, o podemos dar anticolinérgicos, toxina botulínica en las glándulas salivales o antidepresivos tricíclicos. Si tenemos aumento del el espesor de las secreciones, pues aumentar la hidratación y dar algunas otras cosas como nebulizaciones. Si tenemos laringoespasmo, también podemos poner una traqueostomía o también infiltrar con toxina botulínica algunos de los músculos laringeos o dar relajantes musculares como el clonazepam. Si tenemos digamos, estos mordisqueos violentos, podemos ponerles guardas bucales o también dar algunas bloqueos con toxina botulínica o iniciar relajantes musculares. Para el efecto pseudovulvar, pues podemos dar algunos otros medicamentos como inhibidores de la recaptura de serotonina. Para la debilidad, pues lo más importante es que les demos ejercicios a los pacientes. Para la espasticidad, tenemos que hacer ejercicios de relajación, y dentro del manejo farmacológico, pues podemos dar relajantes musculares. Hay múltiples. Para los calambres, podemos también igual ayudar con la fisioterapia y dar fenitoína o levetiracetam, que son algunos antiepilépticos, y para las contracturas podemos utilizar algunas ortesis, y en cuanto a un manejo farmacológico, pues realmente no. Para manejo de insuficiencia respiratoria podemos empezar ventilación con presión positiva, el BiPAP. En caso de que el paciente no responda, pues intubarlo. Aunque muchos de los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica tienen orden de no intubación, ¿ok? Entonces, cuando van a presentar dificultad respiratoria, pues prácticamente al paciente se le dan medidas de confort para que el paciente pues fallezca, ¿no? Y pues algunas otras situaciones que pueden presentar los pacientes como ansiedad, insomnio y anorexia, pues ya se imaginarán, la mayor parte de del manejo farmacológico pues va a ser orientado a antidepresivos. ¿Cuáles son mimics que podemos encontrar? Esta que ya habíamos platicado, que era la amiotrofia monomélica. Bueno, esta no la hemos platicado, la que hemos platicado es la enfermedad de Kennedy, que ahorita viene un poquito más adelante, que es la amiotrofia monomélica, que le llaman también enfermedad de Hirayama, que es una debilidad asimétrica en el brazo. Esto específicamente se da en hombres de 20 años aproximadamente, japoneses, por eso se llama Hirayama. Involucra miotomos entre C8 y T1, pero también puede afectar C7, o sea, brazo. La progresión es de 2 a 5 años y no va a aumentar más que en esa área, ¿ok? Y eso pues se da por el diagnóstico se lleva por historia clínica, exploración física y una resonancia magnética cervical con flexión dinámica, porque los hallazgos por imagen van a ser, digamos, que tengamos atrofia de la médula cervical inferior, una pérdida de la fijación dural posterior, un desplazamiento del saco dural hacia posterior, se va a aplanar un poquito la médula, que justo se alcanza a ver aquí, y que el plexo epidural se va a ver prominente. Y eso nos habla de que hay un desplazamiento anterior de la dura cuando tenemos una flexión, y eso lleva a la compresión de la médula espinal y posterior compresión de las astas anteriores, que lleva a la isquemia, ¿no? Dejen nada más, les quito un poquito esto, porque parece que está redundante, para que lo tengan bien en la presentación. Y esto se debe porque la dura no crece lo suficiente durante la pubertad. El manejo realmente aquí es conservador, solo se les da un collar cervical y se les comenta a los pacientes que deben de evitar la flexión del cuello, ¿ok? El tratamiento quirúrgico es raro, pero también se puede hacer. Y la atrofia espinal vulvar muscular, que es la que ya habíamos platicado, que es la enfermedad de Kennedy, que es una enfermedad que da a hombres porque es ligada al X.
tiene una repetición de trinucleótidos, hay neurodegeneración, es en donde les platicaba que eran hombres adultos que presentaban fasciculaciones, calambres y temblores, que teníamos una CPK aumentada y debilidad, y que principalmente el inicio es en la región vulvar y después se extiende hacia otras regiones. Los pacientes, al ser vulvar, van a tener disfagia, falla respiratoria, puede ser muy, muy rara, y los pacientes tienen insensibilidad a andrógenos, por lo tanto son infértiles y presentan ginecomastria. Aquí es muy importante que veamos que la testosterona esté elevada, y eso quiere decir que hay una alteración en el receptor, ¿no? En el receptor de andrógenos, y es por eso que la testosterona está muy elevada, porque no hay una respuesta, no hay un feedback negativo. Y pues nada más. Aquí vemos que la cantidad de repetidos, como algunas otras enfermedades como las distrofias musculares de Duchenne, etcétera, que dependen muchísimo de la cantidad de repetidos, pues es mientras más repetidos, más joven, ¿no? Y pues aquí se han utilizado algunos antiandrógenos, aunque no se han encontrado ninguna utilidad con ellos, y ahorita hay un anti-insulin growth factor 1, digamos, en estudio para el manejo de esta enfermedad, aunque no hay nada grande. Pues prácticamente eso es todo lo que tenía que platicar con ustedes respecto a esclerosis lateral amiotrófica. Espero les haya gustado la clase y que no tengan ninguna duda porque pues aparentemente están muy participativos el día de hoy. Esta es su última clase antes del examen y obviamente vienen las 2 clases en el examen. Lo único que no va a venir es demencias, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Veo que 4 personas se salieron de la clase. Bueno, bueno, 2 no se conectaron y algunos otros se fueron. Pero bueno, ahí me dicen qué onda, qué pasó. ¿Alguna duda? Doctor, yo tengo una duda, Vas, Julie, perdón. Dale. perdón, del examen. O sea, ¿van a ser casos clínicos o no sé por qué tenía esa impresión? Sí va a haber casos clínicos, no todo va a ser de casos clínicos, precisamente porque les tengo piedad y no quiero que se hagan muchas bolas. Les voy a poner casos clínicos lo más sencillos posibles, así que sea lo más straightforward para que ustedes puedan llegar al diagnóstico. De hecho, yo creo que lo que voy a poner tal vez es como una relación de columnas en donde vengan cuadros clínicos y venga la enfermedad y ustedes tengan que relacionarlo. Yo creo que eso también sería como útil. El resto son cosas que tienen que ver con la exploración neurológica, con cosas, digamos que son cosas claves que tienen que llevarse. ¿Cuál es la causa, no sé, más común de, no sé, de meningitis, etcétera, etcétera? O sea, no quiero que sea un examen complicado, lo que quiero es que ustedes aprendan neurología. Realmente yo no soy neurólogo de profesión, yo soy neurocirujano. Estas patologías no son mi expertise. Les juro que me he puesto a estudiar muchísimo para darles la clase lo mejor posible. Y miren que estoy bien jetlagueado porque llegué de Austria el domingo. Entonces, les juro por Dios que les estoy echando ganas para que a ustedes les vaya bien. Aunque no sé por qué alguien estuvo riéndose toda la clase, ¿verdad, corazoncito? No sé qué cosa graciosa estaba diciendo, pero se rió toda la clase. Está grabada, hay evidencia, cabe aclarar. Y pues nada más, respecto a la clase. Kerry me había comentado que le pudiera platicar un poquito de qué es lo que viví justo en Austria. Les tengo aquí unas fotos que saqué así rápido del celular para que vean más o menos cómo es pues lo que hice allá, para digamos que no me pongan la falta a ustedes. Dejen, empiezo a, les comparto la pantalla nada más para que conozcan el lugar. Yo me fui a una beca que me gané. ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Justo el lugar en donde estuve es este lugar que se llama Schloss Arenberg. Estuve en Austria, en la ciudad de Salzburgo, donde nació Mozart. Estuve ahí en un curso de una semana de cirugía de columna. Este lugar se llama Schloss Arenberg. Alberga una sociedad que se llama Open Medical Institute, que es una asociación, digamos, una asociación privada en donde hay gente de mucho dinero que dona dinero para que gente de todo el mundo venga a aprender en estas instalaciones que, como pueden ver, son bastante increíbles.
A mí me dieron el curso por parte de Weill Cornell y la Universidad de Innsbruck. Entonces, pues este es el lugar donde estuve esa semana. ¿Qué más? Bueno, aquí salgo yo. Aquí fue la cena de despedida. Esta persona se llama Wolfgang. Él es el director justo de esta asociación. Si alguna vez ustedes están interesados de acuerdo a la especialidad que tengan, me pueden decir cómo pueden hacer esto para conseguir la beca. Realmente es una beca que vale muchísimo la pena. Va a tener muchísima importancia en su vida académica. Aparte de que, pues, si logran tener la beca, todo es gratis. Esa es justo la foto del primer día. Esta es la foto de, pues, la reunión de todo. Como pueden ver, hay gente de todo el mundo. Tenemos gente de África, gente de, pues, Mongolia, gente, los únicos mexicanos son estos dos, su profesor y otro compañero mío del instituto. Estos son los maestros. Él es el jefe de aquí del Open Medical Institute, que es urólogo. Él es el doctor Claudius Tomé. Él es austriaco. Él es el profesor Roger Hartl, que es prácticamente una de las autoridades más importantes de la cirugía de columna en el mundo. Él inventó muchísimas clasificaciones y cirugías. Él es el profesor Massimo Balzano, que es un especialista en cirugía de deformidades, de escoliosis, y él es el profesor Chang, que también está en el Presbyterian por parte de Cornell. Esta es la vista que yo tenía justo ahí en el castillo, hacia otro castillo, y pues es algo que aquí estamos, por ejemplo, todos, justo el día que nos tocó la práctica adentro de para cadáver, para hacer la colocación de tornillos neuronavegados. Muy buenos amigos, por ejemplo, él es un muy buen amigo de él es de Praga. Aquí tenemos otras personas, por ejemplo, de Eslovenia. Tenemos otra persona de Armenia. Él es un amigo de Kosovo. Y todos, pues bueno, personas ya se imaginarán, pues la convivencia, después muchas chelas. Y así es como nos impartían las clases, era dentro del castillo, en una sala muy bonita. También nos hicieron un concierto de música clásica para despedirnos. Y esta es la vista que tenemos del jardín, que es un jardín que está lleno de esculturas, que son donativos de gente, pues, que ha querido contribuir con ese lugar. Y pues prácticamente eso es todo en cuanto a fotos. Ya si quieren después les enseño más cosas. Es una experiencia que vale mucho la pena. Si ustedes pueden hacerlo, vale mucho la pena. Aquí en México el link es una asociación que se llama AMSA. AMSA directamente hace ciertos congresos que se hacen en algunas partes, digamos, de México. Hay muchos en la Ciudad de México, dependiendo de la especialidad. Ahí es donde se seleccionan a las personas que se van a ir becadas y uno va a Austria, que está una semana, y después de estar ahí se hacen ciertas evaluaciones y todo así. Y si uno pasa estas evaluaciones, puede ya ser como parte de esta asociación y te pueden invitar ya a observerships de más tiempo, 2, 3 meses en Austria. Pues prácticamente eso es como lo que